Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por sumarse a este espacio. Estamos 2 de enero del 2026 en una charla llamada Brújula para el 2026, Raíces, Dirección y el Permiso para Ir al Mundo. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta también desde constelaciones familiares de manera más particular y de hecho desde ese es el enfoque y el lugar en el que les voy a compartir algunas ideas en torno a esta parte, ¿verdad? Muchas gracias a los chicos por confirmarme en que se escucha bien y gracias ayer por los saludos. Ok, y bueno, recordarles que este espacio queda también grabado y va a quedar disponible a través del canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, esta posibilidad también de que ustedes puedan de repente volver sobre las ideas que tal vez estoy por compartirles y que tal vez en algún punto se sientan llamados, incluso a compartirlo con alguien más, pues la grabación va a estar disponible. Siempre les digo, ¿verdad? O les invito que aprovechen la posibilidad de que estamos acá en vivo en esta conversación para que coloquen a través del chat, en este caso, sus dudas o sus inquietudes en relación a las ideas que les voy a ir compartiendo, porque este es el momento y este es el espacio para evacuar esas dudas. Que bueno, que de forma con mucho amor, ¿verdad? Me permito como compartirles desde mi saber y desde mi camino personal qué cosas por ahí de repente hacen sentido en esta mirada desde el transgeneracional, ¿ok? Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias por sumarse, siendo que estamos recién iniciando el año. Lo primero es hablar un tanto de esta mirada del transgeneracional y de las constelaciones y del por qué es importante. Durante muchísimo tiempo, voy a decirlo así, yo creía, no, a ver, más bien, voy a devolverme un tantito más. Recuerdo yo que hace alrededor de unos 25 años, por ahí, conocí a una persona que fue muy importante en mi vida, uno de mis primeros jefes, que después fue uno de mis mejores amigos durante muchísimo tiempo. Luego nuestra relación ha ido cambiando, ha habido un poco más de distancia por las mismas decisiones y elecciones que hemos ido tomando en el camino. Pero recuerdo perfectamente en algún punto que Michael, así es como se llama él, Michael me decía, Julia, mira, yo estoy para vos, creo en vos, verdaderamente creo en vos, pero decide, elige algo, decide. Y yo no entendía exactamente a qué se refería, no entendía, ni siquiera lograba comprender por qué él me sentía a mí perdida. Yo sentía que tenía mucha claridad con mis proyectos o con mis metas concretas, y como que me hacía un poco me daba un poco de extrañeza como este comentario que él me hizo en alguna conversación. Realmente yo con él tuve una amistad muy cercana y creo que ha sido una de las personas que en ese periodo y que la Julia de ese periodo la logró conocer bastante bien. Incluso yo creo que mirarme desde un lugar que yo misma, desde esta lógica de observador que yo misma no lograba intuir. Y se los comento por el tema este de la brújula, ¿verdad? Que justo es como se abre este asunto de este año, que es un año de inicios, y esos inicios implica que nos movamos hacia ese algo, lo que sea para cada quien, en la misma lógica de lo que me dijo Michael en su momento. O sea, es el reconocimiento de que estamos en elección de nuestra realidad, de que no existe nada que realmente esté fuera de nuestra capacidad de elegirlo. Y por otro lado, también entender que en esta claridad respecto a qué es lo que estamos eligiendo, permitirnos el caminar o el transitar hacia ese algo, el propio tránsito, el propio camino es parte de ese algo y es parte, si se quiere, de lo más sustantivo, de lo que se vive o de lo que se espera alcanzar como con ese destino, el camino es parte crucial. Entonces, cuando él me hacía esta pregunta, realmente yo ni por aquí, o sea, les estoy hablando de hace 25 años, la verdad es que ni por aquí me pasaba nada de las cosas en las que me hacen sentido o son parte de mi realidad en el momento actual, nada de eso existía. Y digamos, como les digo, yo veía como un poco, con un poco de extrañeza esta cuestión de él decirme,
como que yo eligiera, ¿verdad? Yo es como, pero yo ya estoy eligiendo, ¿verdad? O sea, sí, pues a mí me gustan muchas cosas y me dedico como un poco a todo. Em, esta claridad creo que empieza a suceder para mí, digamos, a tener esta mayor claridad, incluso de lo perdida que estaba, por ahí del 2017, 2016, ¿verdad? Empieza a haber como esta primera apertura al reconocimiento de la desconexión en la que yo había estado, porque vivía desde mi mente, trataba de vivir mi vida desde mi mente. Y ahí empezaron a agotarse en ciertas preguntas, si habían estados de malestar que ya no eran viables de atender por las vías tradicionales, la psicoterapia no me servía, la medicación tampoco, en ese tiempo justo también estuve transitando mi separación y luego, tiempo después, mi divorcio. Y en ese punto como que yo empiezo a darme cuenta de que en realidad se estaba perdida, que no tenía claridad respecto a lo que quería y particularmente también logro llegar a la mirada sistémica. ¿Qué es la mirada sistémica? Que es una parte crucial, es la base sobre la cual trabajan o buscan estos espacios de sanación y de comprensión profunda de las constelaciones familiares. Es a través de la mirada sistémica. Esto empieza a tener mayor sentido para mí a partir del 2018, ¿ok? 2017, inicios del 2018, y de ahí en adelante realmente mi vida tuvo un giro importante. ¿Qué fue lo que pasó? Justamente yo empecé a reconectar con la historia de la que venía, a reconocerla en primer lugar. En primer lugar, reconocerla que existía más allá de si yo la conocía o no, que tenía un impacto en mi vida más allá de que yo entendiera cómo esto sucedía. Y era más una intuición, siendo muy honesta, ¿saben? O sea, aunque yo tuve una persona cercana en ese tiempo que me hablaba de constelaciones familiares, realmente esta persona nunca como que me presionó, por eso yo siempre les digo, nunca presionen. Es más, ni siquiera hablen. Normalmente cuando uno empieza a vivir algunas cosas desde esta mirada, el propio caminar es lo que da cuenta de nuestro trabajo personal y de nuestra transformación. Pero bueno, entonces yo empiezo a transitar esta mirada y empieza todo a ser como fichas, como voy a decirlo así, como piezas de un rompecabezas que empiezan a hacer más sentido. Una de las cosas cruciales cuando yo empiezo a transitar esta comprensión y esta conciencia diferente fue darme cuenta del impacto que tenía la relación con los padres, muchísimo más allá de las memorias que yo racionalmente tuviera de ellos, ¿verdad? Y con todo lo que pueda haber en esas memorias, tanto de amor como de dolor, más allá de lo que yo recordaba era esto, tener la conciencia, reconocer lo trascendente que era. ¿Por qué? Resulta que los dilemas que tenemos como personas adultas vienen de tres, vamos a decirlo así, de tres focos o de tres, hay como tres grandes cursos de confluencia para que se muestren nuestros dilemas actuales como personas adultas. El primero justamente tiene que ver con el transgeneracional, es decir, la memoria de trauma familiar que hemos heredado, que genéticamente está, que ya la genética y la epigenética en particular, hay un área de la genética que se llama epigenética comportamental, que estudia justamente la herencia de este tipo de aspectos inmateriales, y hablo de que son inmateriales porque no se observan en el cuerpo físico, pero cómo esta herencia inmaterial tiene, y en primer lugar, se activa en nosotros y en segundo lugar, tiene manifestaciones concretas
como si fuese de estrés postraumático, aunque el trauma no lo vivimos nosotros de forma directa. Y esto lo han estudiado en grupos de descendientes de personas que han sido prisioneros de guerra o que han participado en guerras y cómo los nietos que ni siquiera conocieron la guerra, ¿verdad? Llevan el estrés postraumático de confinamiento y de otras cosas. Muy interesante, pero bueno. La epigenética comportamental nos habla de esta herencia. Entonces hay una gran parte, eso sí no les voy a decir, la verdad es que no está contabilizado ni estudiado de esa manera, por lo menos que yo lo sepa, eh, de que haya algún estudio que diga cuánto de esa memoria traumática tiene un impacto directo en qué porcentaje, porque además de eso estoy completamente convencida de que es casuístico y que cada ser humano va a tener una variabilidad importante. Pero bueno, la memoria transgeneracional es justamente uno de los grandes aspectos. Después de que un evento se repite de forma similar o semejante en dos o más ocasiones, hablamos que esa situación en nuestra vida tiene que ver con un eco transgeneracional. Y para bien, creo yo, puedo decirles con total claridad que eso puede resolverse, pero no por las vías convencionales. Tiene que resolverse a través de una herramienta que llegue a ese trabajo energético de campo mayor. No es algo individual, sino que es algo que tiene que ver con una herencia que está anclada, sí en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestra parte energética y espiritual. Entonces, bueno, hay constelaciones y hay otras herramientas que se utilizan para trabajar esas memorias de corte transgeneracional que nos pueden estar influyendo o impactando en nuestro momento actual. Primer foco. El segundo foco es algo que Salomón Selam plantea como proyecto sentido y es cuál es la intencionalidad de nuestra llegada al mundo. Y para entender esto es qué estaba pasando en el sistema familiar del padre y de la madre desde un año antes de la fecundación hasta aproximadamente los 3 años de edad. Lo que haya sucedido en ese lapso, un año antes, 9 meses de gestación y 3 años posterior, son metáforas que le dicen al bebé cuál es la razón de su existencia en el mundo. Ojo, esto es muy importante. Esto no es determinista en el tanto cuando reconocemos que hemos llevado un proyecto sentido determinado y ese ya no es válido, entonces tenemos la posibilidad de transformarlo, pero tenemos que uno darnos cuenta, no podemos transformar algo que ni siquiera sabemos de qué manera nos está impactando. Y por otro lado, también reconocer la parte de la historia que nos trajo justamente al mundo. ¿Ok? Entonces, el segundo foco es este concepto de proyecto sentido. En realidad no es de Salomón Selam, sino es de Mark Fletch, si no estoy equivocada, es otro francés, que habla justamente de esto, pero bueno, Salomón Selam, que es el padre, ¿verdad? Es un médico y terapeuta alternativo, transgeneracional y demás, francés, y que básicamente crea un abordaje que se llama la psicosomática clínica y humanista. Salomón lo menciona también en sus clases. El otro aspecto por el cual la relación con los padres se vuelve determinante es justamente por los primeros años de crianza y particularmente aquí también, obviamente, la relación con mamá. ¿Ok? Ahora bien, entonces tenemos estos tres focos: transgeneracional, proyecto sentido y primera infancia. Normalmente la psicoterapia nos ayuda mucho a entender la primera infancia, ¿verdad? A darnos cuenta justamente de cuáles son esos eventos dolorosos que pueden estar influyendo o impactando. Sin embargo, en algunas ocasiones el trabajo psicoterapéutico no logra terminar de resolver, en primer lugar porque el trauma infantil que hemos vivido de forma directa nosotros, no está en la mente. Entonces, aunque nosotros desde nuestro cuerpo mental, desde nuestra parte cognitiva, podamos decir, ah, sí, claro, yo viví este evento, fue muy triste, muy doloroso, estuve, ¿verdad?, con angustia, etcétera, etcétera. Todo eso, si bien es cierto, abona porque te das cuenta, sin embargo, eso no libera la memoria traumática, porque el trauma no está aquí, está literal en el resto del cuerpo.
y hay órganos específicos en donde podría anclarse. Toda la parte de teoría del trauma es muy interesante, en la actualidad ha sido ampliamente desarrollada, entre ellos por Peter Levine y algunas otras personalidades en esa materia, que son gente del ámbito de las ciencias, ¿verdad? Psiquiatras, psicólogos, biólogos incluso, y que han hablado justamente de cómo el trauma en nosotros los seres humanos, como parte de la especie, ¿verdad? Tenemos mecanismos para mitigar el impacto en el momento, pero luego nos quedamos ahí, ¿ok? Entonces, claro, ¿verdad? Cuando hablamos de una brújula para este año, chicos, es que venimos de todo eso, realmente hacia dónde estamos apuntando, ¿verdad? Hacia dónde estamos poniendo nuestra intención y nuestra atención cuando tenemos trauma transgeneracional, pero también tenemos una intencionalidad de nuestra llegada al mundo, pero por otro lado, además, está esta parte de memoria traumática propia, o sea, trauma familiar, trauma personal y por otro lado, lo que querían que hiciéramos simbólicamente al llegar. ¿Cuánto margen verdaderamente de elección estamos teniendo? ¿Ok? Entonces, esto se los menciono porque justamente, y es muy hermoso esta frase que creo que es de Hellinger, si mal no recuerdo, es que en el sistema, como en el sistema está, vamos a decirlo así de alguna forma, ¿verdad? La mirada de las constelaciones es mirar al sistema y no al individuo. Es decir, a Julia se le entiende por reconocer de dónde ella viene, no por tratar de entender quién ella es, ¿ok? Por reconocer de dónde yo vengo, quiénes son mis padres, mis abuelos, y no, no es ir a entrevistarlos, no es conocerlos personalmente, etcétera, es simplemente el reconocimiento de que yo no tengo una historia que empezó en mi nacimiento, mi historia empezó generaciones atrás. Mi historia no es más que una continuidad de otras historias. ¿Ok? Y a través de mi llegada al sistema, mi servicio, mi entrada a una familia da sentido para la evolución espiritual, conciencial y evolutiva de ese grupo de seres, incluyendo la propia. El punto número uno, que si ustedes se llevasen esta idea hoy, ya valieron todo el esfuerzo que ustedes hicieron para conectarse y para yo conectarme también en estos 20 minutos que llevo ya hablando, de esta rendición de que la brújula viene precisamente de nuestra historia y que concretamente de nuestros padres por ser como esa punta del iceberg. ¿Saben esta metáfora que ya hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? De que los icebergs realmente se les ve una fracción de verdaderamente su cuerpo como masa de agua congelada, este, y que normalmente decimos que lo que uno ve es mínimo, o sea, toda ese iceberg realmente es nuestra historia familiar. La mayoría está oculta, está desconocida, ni siquiera tenemos forma de acceder de forma directa a los eventos o a las circunstancias y no es necesario, por dicha, para poder trabajar desde esta mirada. Pero nuestra punta del iceberg son los padres. Para poder entender el impacto y la trascendencia que hay en el sistema, tenemos que en primera instancia mirar a los padres, ¿ok? Regresando el 2019, es bien interesante porque en ese año yo empiezo a tomar esta claridad respecto al impacto de mi historia familiar en la mujer que yo creía que muy independiente y libremente estaba creando como parte de esta experiencia de estar viva y de dedicarme a lo que hacía y bla, 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 bla. Y en realidad me doy cuenta de que no, me doy cuenta de la trascendencia. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, y bueno, eso es algo que tiene que ver mucho también con mi caminar, con mi historia y demás, es que en realidad yo también hago pasos de autoconocimiento y de autocomprensión cuando yo comparto con, por ejemplo, con ustedes o con los grupos a los que acompaño, cualquiera de los temas relacionados al transgeneracional.
Y bueno, en realidad cualquiera de los temas con los que trabajo, pero de forma especial puedo hablar también del transgeneracional o más concretamente, que es el tema que nos ocupa hoy. Entonces, en ese momento para mí era, en primer lugar, era absolutamente transformador mi mundo, o sea, mi mundo se transformó completamente cuando yo empecé a trabajar la relación con papá y con mamá. Y aquí voy a ser muy clara y muy directa. Trabajar la relación con papá o con mamá no es única o estrictamente hacer lecturas, lo cual, insisto, es un buen inicio, es una buena manera de empezarnos a acercar a ese espacio de común unión con la historia de la que venimos, la más inmediata que son los padres. Chiquillos, si no es constelar, literal, y bueno, tal vez algunos de ustedes no se sientan llamados a eso en este momento, y eso está bien, no pasa nada. Pero sí les puedo decir que es totalmente otra cosa uno, incluso, ¿verdad? Estar como representante en un proceso de una constelación a constelar, ¿verdad? Entonces, la conciencia que yo empiezo a tener del impacto que esto traía a partir de todo este proceso, sí, de estudiar, sí, de hacer sesiones, sí, de hacer terapias alternativas asociadas a esto y también de estar constelando mi propia historia familiar, me hace darme cuenta de que había un antes y un después. Había un antes y un después cuando se empezaba a mirar a los padres desde ese otro lugar. En ese momento, de forma muy concreta, yo dije, es que no, a ver, no siento, me era difícil pensar, voy a ponerlo así, tal vez, eh, que esa iba a ser la única forma, o sea, que alguien llevase como el tipo de proceso que yo estaba llevando, que era intenso, desafiante y demandante en múltiples formas, material, económicamente y demás. Y yo decía, pero a mí me gustaría que esto fuese como más accesible. Y bueno, una de las cosas que hago, porque también de lo que me estaba llamando en ese momento, más profundamente era el acompañar grupos facilitando espacios. Entonces nacen los talleres de conocer a mamá y de conocer a papá. Estamos hablando de que esos talleres tienen años ya, ¿verdad? Concretamente tienen ya 7 años de haber sido paridos, de haber nacido a este espacio. Los he compartido con cientos de personas. Los dos van por la edición 14, 15, o sea, son talleres que para mí son muy amorosamente reposicionadores de esa realidad. Y también a raíz precisamente de querer todavía expandir un poco más, bueno, surge el libro el libro del taller Conocer a Mamá, surge el libro Madre, que bueno, lo publiqué justamente ahora en diciembre pasado y es un año, ¿ok? Entonces, todo esto se los menciono, chicos, porque de verdad, desde este lugar y desde este punto de vista que les puedo compartir hoy, la trascendencia que tiene la relación con los padres es que ustedes no se imaginan. No se imaginan todo lo que podrían transformar, porque sí, yo puedo decir, y de hecho, yo empecé este camino diciendo, yo con mi mamá no tengo nada, nada pendiente. O sea, a mí me parece una mujer maravillosa, súper esforzada, bla, 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 bla. Todo eso lo sigo creyendo. Sin embargo, en el medio de todo esto, ha sido también ir al reencuentro de la niña que vivió trauma, que tuvo que ver con cómo papá y mamá llevaron a cabo su paternidad y su maternidad para conmigo, cómo llevaron a cuenta su relación de pareja y cómo yo en mi ser infantil lo viví, tanto la relación de pareja como el divorcio, o sea, finalmente, la reconciliación con los padres sí tiene que ver, en primer lugar, es un acto de integración de toda nuestra historia, pero también tiene que ver con entrar en pacificación conmigo misma y poder ir a atender a esa niña que eventualmente sí requería un adulto que la acompañara, que la contuviera, que la atendiera. Y eso es muy interesante. Este mes estamos en el programa de mentoría por empezar a estudiar toda la parte de programación neurolingüística, que es crucial para entender bueno, para entender muchas cosas en las formas de comunicación de la gente. Y
Una de las cosas que decía Richard Bandler, o que dice Richard Bandler, la verdad es que me imagino que todavía ha de decirlo, es que nunca es, o esto es de Milton Erickson, la verdad no recuerdo a quién le pertenece esta frase, pero bueno, yo la escuché desde el ámbito de PNL, creo que es de Milton Erickson, más bien, nunca es tarde para tener una infancia feliz, ¿ok? Porque mientras nosotros no empecemos o no tengamos la claridad sobre estos ámbitos que nos han impactado y demás, es como que nuestra brújula no sabe dónde apuntar, porque de un pronto a otro te duele esa historia no resuelta con papá, porque de un pronto a otro te duele la mirada o la no mirada de mamá, y porque de un pronto a otro te duele la separación que tuviste en un X momento, y es como que tu brújula va marcando demasiados lugares a la vez. Cuando hacemos esta integración de los padres, justamente nos ayuda a estar en un estado, insisto, de pacificación que nos permite entrar en esta conciencia y en esta claridad de hacia dónde queremos ir y desde dónde podemos acompañar a todas nuestras versiones, desde las infantiles, las adolescentes, las que hemos sido en nuestra adultez, para llegar a este espacio, para llegar con entereza al nuevo año y hacia aquellas metas, objetivos o propósitos que queramos plantearnos. ¿Ok? Entonces, esta parte de entender nuestras raíces es crucial para saber, ok, estas son mis raíces, ya no lucho contra esto, lo reconozco como tal, sé que la historia, ¿verdad? Estuvo desafiante, ¿verdad? Para todos los que participamos ahí, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para de repente la familia ampliada, si es una historia que viene de muchísimo dolor ancestral y reconozco que de ahí vengo, esas son mis raíces, le doy un lugar a todo, dejo de estar en lucha con tal y como ha sido el destino para algunos miembros, que pueden haber sido destinos muy difíciles o complejos, pero bueno, a todo, cuando yo empiezo a integrar todo esto, que implica en muchas ocasiones reconocerlo a través del propio trabajo personal, empiezo a estar más en paz conmigo misma, más en paz con esta historia y esto lo cambia todo, ¿ok? Lo cambia todo. Ahora, esta otra parte que yo mencionaba, y les invito, por favor, insisto, que a partir de lo que estoy diciendo, si alguien quiere mencionar o preguntar algo, por favor, utilicen el chat, súper bienvenidas todas las intervenciones, me encanta. De hecho, siempre es parte de lo que podemos enriquecernos a los unos a los otros. Esta parte de la dirección y del permiso para ir al mundo concretamente viene de la mano con la relación con el padre, ¿ok? Eh, Antes de pasar a este punto, voy a ir a esta intervención que puso Jer por acá. Dice, siento que pensar en que hay un mundo de opciones todas posibles hace que me quede congelada y no sepa qué elegir porque al final tampoco sé qué quiero. Muchas gracias por compartirlo tan honestamente. Y sí, en efecto, así es. Y a veces queremos todo, pero es muy interesante. Esto es algo que mencionaba justamente Carl Jung con el tema del estado, bueno, de la individuación y del estado niño. Y lo explica muy bien otro autor, ¿verdad? Un psicólogo clínico canadiense que se llama Jordan Peterson y habla justamente de otro autor, ¿verdad? Él lo menciona, ahí tal vez pueden buscar Jordan Peterson en YouTube y les pueden salir algunas cosas bien interesantes de él. Es un poco disruptivo. A mí me hace mucho sentido sus planteamientos, pero en algunas ocasiones, ¿verdad? Él habla justamente de que retoma este concepto del síndrome del niño eterno, ¿verdad? Y él menciona que los niños, por definición, tienen la potencialidad pura, ¿ok? Un niño, por definición, puede elegir lo que sea y sin embargo no es nada. Es decir, es la potencialidad de tomar cualquier curso de acción, pero en este momento, digamos, el niño puede decir, quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser lo que sea, ¿verdad? Y es como, es potencialidad pura, por eso justamente su creatividad y su forma de mirar el mundo es de tantísima amplitud y posibilidad, y sin embargo no es ninguna de esas cosas. Y él menciona justamente que en la elección,
está la adultez, que cuando elegimos algo es precisamente esta parte de nuestro proceso de volvernos en adultos nosotros mismos, nosotras mismas. Ahora bien, voy a ir un poquito hablando sobre el tema justamente de la relación con los padres y cómo llegamos a este punto del adultarnos. Mamá nos gesta. Consecuentemente, la conexión con la madre y uno de los enormes, gigantes, monumentales errores es creer que la paternidad y la maternidad son la misma cosa. Y muchas mujeres, por distintas razones, han mirado con, vamos a decirlo así, con un aire o desde un lugar de superioridad a la maternidad versus la paternidad. Esto es súper interesante porque en realidad, por definición, desde la maternidad, la madre va a intentar que al hijo no le pase nada. ¿Sí me explico? Y el problema es que eso es justamente lo que teníamos en el útero. Estábamos ahí, chill, flotando, barra libre, 24/7, no teníamos hambre, no teníamos frío, no teníamos nada porque lo teníamos todo. Y la madre esencialmente pretende que los hijos, después de paridos, como que hagan una continuidad de ese estado, lo cual no es real, porque ya estamos fuera del útero y ninguna de las condiciones que teníamos en el útero las tenemos fuera de él. Pero a mamá le cuesta mucho identificar esto. ¿Quién lo tiene súper claro? El padre. El padre, normalmente por eso la paternidad tiene un margen de cuido, o sea, la forma en que cuidan las mamás versus la forma en que cuidan los padres es totalmente diferente. El problema o el problema, bueno, no es problema, en realidad el asunto es que la forma en que cuidan los padres es una preparación. La forma en que cuida el masculino es una preparación para el mundo, porque el masculino en esencia está conectado con el mundo, con lo exterior, ¿ok? Por eso es que cuando hablamos de dirección, cuando no sentimos a dónde ir o cuando sentimos que puede ser algún grado de miedo, de inseguridad y demás, de ir hacia el mundo, hacia la vida misma, hacia la elección, donde volvemos la mirada hacia el Padre, precisamente. Es la mirada hacia el Padre lo que nos permite tener esta conexión y es súper hermoso vivirlo en una constelación cuando, cuando así corresponde, ¿verdad? Decirle a papá o a su representante, contigo en mi corazón no hay lugar inseguro en el mundo. Y no tiene que ver con que ese hombre aquí en el 3D haya sido perfecto. No, es nuestra construcción psíquica, emocional y energética del Padre que nos habita. Ese es el Padre que resolvemos. En algunas ocasiones la gente cuando miramos los temas familiares desde el transgeneracional, es como que creen ¿verdad? Y de hecho algunas personas, y no pocas, o sea, sí, sí recibo, no voy a decir tampoco que con mucha frecuencia, porque la verdad es que tampoco, pero sí he recibido en el tiempo, qué sé yo, 4 o 5 veces la consulta de, pero para yo constelar o para yo hacer este proceso, tengo que ir con mi familia. Y no, imagínense, mi papá ya trascendió. En dado caso, yo es como, Salah, llegó muy tarde este tema, o su papá ya está muerto, ya no puede trabajar la historia y se va a quedar así como usted está en su relación con su padre el resto de su vida. No, no funciona así, por ejemplo, ¿verdad? Es justamente un proceso de interiorización y de acompañamiento que te permite reconfigurar esa conexión con lo masculino que te habita. Para las mujeres es crucial, nos es crucial, sobre todo si trabajamos, o sea, yo en algún momento, en alguna charla lo he mencionado, yo en este instante que estoy en esta conversación con ustedes, estoy en mi energía masculina. Estoy totalmente posicionada y creo que eso les puedo decir con total claridad. O sea,
cuando yo trabajé realmente la reconciliación con mi papá, no tuvo ni siquiera que ver, que sí sucedió, por dicha, porque, y lo agradezco muchísimo que la vida me haya dado esa oportunidad de reconciliarme con él antes de que falleciera, personalmente hablando, ¿verdad? Porque en realidad la reconciliación ya venía de camino y con mucho trabajo previo, pero una de las cosas cruciales que cambió para mí fue esto mismo, hacer esto que estoy haciendo en este momento. Yo ya daba clases, yo ya me exponía a público, tanto en eventos, etcétera, y no tenía tema, eso tiene que ver con el masculino, la dirección, la presencia, el sentirme en un lugar en el mundo. Sin embargo, el poder amplificar los espacios en donde yo podía compartir mensajes, sentirme cómoda, sentirme emocionada, sentirme segura. Y justo en estos días, ¿saben? Hace unos días yo les comentaba a unas chicas que caí en la conciencia. Les decía, ¿saben? O sea, por primera vez en mi vida, desde que yo empecé a hacer Zoom y lives, me cuestioné que debe de haber gente que critica lo que yo hago, que seguro dice, pues esta mujer, qué raro, ¿verdad? Que esté hablando de eso, o me parece una barbaridad, está totalmente loca. Fue como la primera vez que tan siquiera me pasó la idea. Y es como, me tiene tan sin cuidado en el sentido de, para mí está bien que piensen diferente. Y digamos, y es sentirme bien, sentirme segura, sentirme con fuerza desde el lugar en donde comparto. Eso tiene que ver con la historia con mi papá y con mi masculino que viene de él, ¿ok? Y reconocer que lo masculino que viene de él es bueno también, ¿ok? Voy a leer por acá el comentario. Dice Fabio, por Dios, todo me resuena. Me pasa que soy muy buena en muchas cosas, pero no hay ese algo en lo que sea totalmente excelente. Y de todo lo que hago no hay nada que me llene. Es decir, soy disciplinada, por eso lo hago, por eso lo hago bien, pero no he encontrado eso que me llene. Y ni siquiera sé cómo iniciar a buscar. Yo creo que eso es mucho un camino propio, ¿sabe? Saben todos, o sea, realmente, este, ay, ¿cómo decirles? O sea, es tan íntimo, es tan único y a la vez es tan esperanzador y tan emocionante transitarlo. Y sí, es darte cuenta que en algunos momentos te vas a sentir un tanto más perdida, perdido, en otros momentos vas a sentir mayor claridad. Eso es parte de, justamente, justamente probando, ya por lo menos sabes en qué cosas no te sientes totalmente identificada. Yo les voy a contar y con esto voy a ir cerrando porque esta parte de la dirección y del permiso para ir al mundo, el permiso para ir al mundo nos viene del Padre, chicos, y en muchas ocasiones no hemos ni siquiera podido, o sea, no hemos logrado ni siquiera encontrar esa mirada de, valga la redundancia, lograr esa mirada de encuentro con papá. ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque una condición que tenemos al nacer es que nuestra mirada está absorta en mamá. Venimos de ser gestados 9 meses en ella. Después del parto, literalmente dependíamos de ella, excepto casos en que el cuido haya estado en un tercero o que el hijo haya terminado de criarse con el padre. Excepto en esos casos, en realidad es muy difícil conectar con la energía del padre. Es muy difícil, no, me atrevo a decir que es casi inviable conectar con papá verdaderamente si no tenemos ese permiso de mamá. Y ese permiso de mamá no tiene que ver con que verbalmente nos diga, ah, no, no, yo no tengo problemas con su papá, porque inconscientemente, energéticamente, tienen rollos entre ellos. Me atrevo a decir, este es uno de los grandes temas. La gente esto no sabe qué quiere de la vida, no sabe, no dura en los trabajos, tiene problemas con las jefaturas, am, no sabe encontrarse a sí misma, voy a ponerlo en términos muy generales. La clave, chicos, es papá. Así que de verdad hoy quiero como dejar sembrada esta semillita. Van a ver la próxima semana y mal no recuerdo también la siguiente, van a haber dos charlas más que tienen un poco más también que ver con esta parte de pareja,
y estos otros temas que también nos llaman hacia la relación con los padres y su afectación en nuestra dinámica actual. Va a estarse publicando y las invitaciones a través de los diferentes espacios, ¿verdad? En Instagram, en Facebook y también en el canal de WhatsApp que les invito. Hay algo que se llaman microcápsulas sistémicas que estoy haciendo como en algún momento sucede algo y entonces les regalo una reflexión de unos cuantos minutitos y se las dejo en audio en el canal. Así que, pues nada, decirles que esa información también está disponible para que ustedes puedan sumarse a los espacios y concretamente en el canal es donde están las microcápsulas. En los otros medios, pues comparto las invitaciones a las charlas y también cuando hay actividades programadas, también ahí les dejo la información. Entonces, si nadie más tiene ninguna inquietud o no quiere compartir algo, iríamos cerrando por acá. Yo profundamente agradecida de que hayan estado en este ratito también haciendo compañía en este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias por sumar su energía, por el interés de conocer un poco más de esta mirada que, insisto, para mí ha sido súper transformadora. Así que mil gracias, gente. Que tengan un año espléndido, aprovechando, que sea un año de muchísima, muchísima expansión para ustedes, que los inicios que realmente lleguen a sus vidas sean desde esta coherencia interna, en donde lo más desafiante que puedan ustedes alcanzar sea esta forma de ser genuinamente quienes son y darle este espacio a sus corazones para que puedan existir. Lo único que el mundo requiere es realmente que ustedes sean las personas que son, en total libertad, en total coherencia y en absoluta expansión de sus conciencias. Que tengan un día, una noche, perdón, maravillosa y seguimos en contacto. Espero que ahí nos podamos coincidir en las próximas charlas. Un gran abrazo.